Bienvenidos a más otro canal, un abogado contra la demagogia. Efectivamente, ha trascendido que el juez Pedraz se ha visto obligado a dejar en libertad a Víctor de Aldama. Esto huele que apesta, Vamos a verlo en este vídeo porque puede ser que todo sea un plan urdido por Pedro Sánchez. Vais a verlo ahora para tapar otra cosa muchísimo más grave. Y es que es muy raro, muy extraño lo que ha ocurrido, dejarle en libertad en 9 horas de repente cuando estaba en prisión provisional. Y ahora os voy a demostrar cómo el juez Pedraz fue obligado a dejarle en libertad. Y al final parece ser, vamos a verlo, que siguiendo presuntamente instrucciones de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Bien, efectivamente, según voy recabando más información, esto huele muchísimo peor, lo de Aldama. El otro día, cuando salió de la cárcel y amenazó a Pedro Sánchez, y después de reflexionarlo, me recordó mucho a una serie que estoy viendo actualmente, ya casi la he terminado, la de McMahon, el titán de la WWE, y los luchadores de wrestling que se dicen de todo cuando salen y se amenazan, y ya sabéis cómo funciona el tema del wrestling. Y Pedro Sánchez y Aldama parecía que estaban actuando. Voy a demostraros ahora que se le ha dejado en libertad por el juez Pedraz de una forma absolutamente obligada. Vamos a verla ahora. Antes de nada, os pido como siempre un like, que me dejéis comentarios a ver qué os parece. Y por supuesto, si queréis apoyarme un poco más, haceos miembros del canal o suscribíos si os interesa mi contenido. Por cierto, también os digo que, ya sabéis que soy acusación popular en el caso de Begoña Gómez, vamos a llamar urgentemente a Aldama a declarar. Por si acaso desaparece, que eso lo vamos a ver después, no desaparecer en plan que le pase algo, no, sino desaparecer de que se vaya. Y por tanto, vamos a llamarle porque parece ser, según lo que declaró, que tiene información relativa a Begoña Gómez que podría ser de interés, más cuando se ha filtrado, supongo que lo habréis visto en algunos medios, esa subvención de 100.000 euros para un proyecto empujado por ella y Teresa Rivera. Pero bueno, eso es lo de menos, vamos a lo importante, fijaos. Es rarísimo y a mí me extrañó una auténtica barbaridad el hecho de que, curiosamente, se dejara a Aldama libre en 9 horas. Es rarísimo, no sé si habéis visto otros temas de prisiones provisionales o cosas parecidas. Por ejemplo, tenéis ahí, hay un caso, el del juez Fernando Presencia, que no sé si ha salido ya o iba a salir 2 años. Y no se le ha hecho mucho caso. Y esto han sido 9 horas, desde que dijo que iba a declarar hasta que declaró y se le dejó en libertad. Bien, fijaos, la cuestión es la siguiente. El abogado de Aldama es un abogado muy bueno, muy conocido y muy bueno, pero bueno, conocido entre los profesionales, no tan conocido entre el gran público. Ha sido magistrado de la Audiencia Nacional, la misma que le ha dejado ahora en libertad, y ha llevado a gente tan relevante como Cristiano Ronaldo, por poneros un ejemplo, ¿no? O personas, pues bueno, de grandísima relevancia, Rita Barberá, no sé, de cualquier color, pero personas con temas muy importantes, y habitualmente llega a acuerdos. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, os lo cuento porque tiene importancia para lo que os voy a decir ahora mismo. Fijaos. Resulta que, y esto es más relevante que todo, resulta que la causa por la cual estaba en prisión este señor, Víctor Aldama, es una causa secreta. ¿Secreta? ¿Qué significa una causa secreta? Significa que no se puede saber nada de la misma. Revelar algo sería un delito de revelación de secretos. Es una causa que se declaró, como os digo, por
el juez Pedraz secreta. Bien, dicho esto, ya habéis visto que la declaración de Víctor de Aldama se filtró, vamos, en tiempo real. En tiempo real. Cierto es que no estaba ocurriendo en esa causa, estaba ocurriendo en la causa Koldo Ábalos. Esto es una cuestión que es relevante, pero en tiempo real. Yo estaba viendo en La Sexta lo que estaba diciendo Aldama en el mismo momento en que lo estaba declarando. Ahí estaba yo viendo, pues bueno, al periodista que siempre sale y que cuenta todo, pues bueno, casi en tiempo real, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que el Partido Socialista ya tenía preparada la respuesta que le iba a dar a Víctor de Aldama, vamos, antes de que salió el vídeo con toda su declaración. Ya decían que esto era mentira y ya decían que iban a interponer una querella contra él por injurias, calumnias, etcétera. El gobierno y tal, han puesto ahora una conciliación. Fijaos, ahora os voy a demostrar lo de la obligación. Fijaos que justo acababa de declarar Teresa Rivera en el Congreso que ciertamente os la había escapado, me da exactamente igual, tenéis el vídeo que se ha hecho prácticamente viral en mi canal, que reconocía que se había abierto la presa de Forata, que no se había avisado, esto fue sobre las 7 de la tarde, y tenéis las declaraciones de alcaldes de los pueblos y personas. El otro día también nos salió un escritor muy famoso que declaró en el Senado de cómo sin llover realmente llegó un auténtico tsunami de agua que lo devastó absolutamente todo en poblaciones como Algemesí. Esto es, bueno, una auténtica carnicería y hay unas responsabilidades terribles. Ya las responsabilidades de después de no hacer nada, incluso hasta ahora, por el gobierno, por el ejército, etcétera, de lo que se podía haber hecho para que estas personas no sufrieran, pues bueno, eso ya lo hemos pedido nosotros en el Tribunal Supremo a través de una querella que hemos interpuesto y que lo sabéis frente al gobierno, frente a Pedro Sánchez, frente a Teresa Rivera, frente a los ministros Robles, Marlaska, y bueno, esto ya lo iremos viendo en el curso de lo que haga el Tribunal Supremo con nuestra querella. Y lo curioso es que justo nada más ocurrir eso y que empezó a trascender todo esto, que realmente es relevante porque estamos hablando de eso y luego del número de fallecidos, que es una cifra que parece ser, por la información que se maneja, que no es coincidente con las cifras oficiales del gobierno. Os dejé aquí las cifras oficiales y la cifra ha aumentado en 3 o 4 en cuestión de más de 15 días, lo cual es algo que causa extrañeza, ¿verdad? A mí me la causa. Está en la página oficial, está en la página del gobierno, podéis verlo y veis que pues, en 15-17 días han aumentado las cifras oficiales de fallecidos. En Valencia no llega, creo que a 5. No sé exactamente el número ahora porque hoy no lo he mirado, pero vamos, básicamente algo, bueno, pírrico, una cifra pírrica, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos preguntamos cómo puede ser cierto, ¿no? Y qué veracidad o qué verosimilitud podemos dar a las cifras oficiales. Bueno, dicho esto, eso es gravísimo, es terrible, estamos hablando de delitos, bueno, de una gravedad extrema, lo que se ha hecho y se está haciendo y se sigue haciendo en Valencia. Hay muchas teorías de por qué se ha hecho, de por qué ocurre, de por qué no se están tomando ahora medidas para solucionarlo y de por qué no se tomaron medidas para que no ocurriera. Bueno, pues todo eso, que es gravísimo, es muchísimo más grave que el mero hecho de que Aldama diga que le dio un sobre de 15.000 puñeteros euros a Santos Cerdán. 15.000 puñeteros euros. Y con esto han montado una liada terrible, que le ha dado 15.000 euros. 15.000 euros. Bueno, pues ahí ha salido indignadísimo Félix Gracita Bolaños, ha salido indignadísimo Pedro Sánchez. Bueno, tremendo, ¿no? Una indignación terrible que tienen todos ellos. Y entonces es cuando, bueno, nos preguntamos, esta indignación tan terrible que tienen, bueno, por estas cosas que ha dicho Aldama, parece que empieza a extrañar. Bueno. Y empezamos a preguntarnos si no será que ha salido para que esto cubra lo realmente importante, porque claro, lo importante es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Valencia. Esto es algo, lo más grave que ha ocurrido en España, no sé, yo diría desde que tengo memoria, porque yo creo que sí, o sea, esto es lo más grave que ha ocurrido en España desde el 78, yo creo que sí, en mi opinión es lo más grave que ha ocurrido.
no quito importancia a otras cosas que han ocurrido, como sabéis perfectamente, ¿no? Pero bueno, pero es que esto es ya la devastación terrible de una zona grandísima, que no se ayuda a la gente, que se la deja ahí sin medios, bueno, es que esto es tremendo. Bueno, y sobre todo la causa, como hemos dicho, de la liberación de embalses, abrir estos, pues estas compuertas y que caiga el agua como un tsunami. Bueno, pues esta responsabilidad es esto que lo dijo la propia Teresa Rivera. Bien, pues dicho esto, nos encontramos con que Santiago Pedraz no ha tenido más remedio y se ha visto obligado a dejar en libertad a Aldama. ¿Y por qué? Fijaos, el auto del juez Pedraz lo dice. Es que el auto no ha trascendido, ¿no? El auto dice lo siguiente. Y bueno, le pone unas medidas que ahora lo vamos a ver, porque todo esto es un poco ridículo. Pero básicamente lo que viene a decir, y vais a fijaros, es que al ser un procedimiento secreto en el cual no hay acceso a las actuaciones por parte de las acusaciones populares, entonces solamente tienen acceso el Ministerio Fiscal y el juez. Habiendo solicitado el Ministerio Fiscal, Fiscalía Anticorrupción, la libertad, Fiscalía depende del Fiscal General del Estado. ¿De quién depende el fiscal? ¿De quién depende? Lo contestó Pedro Sánchez. Fiscalía Anticorrupción solicitó la libertad de Aldama y el juez Pedraz dice con claridad en su auto que, habiéndose solicitado la libertad por la Fiscalía Anticorrupción y no habiendo acusaciones populares porque el procedimiento es secreto y no tienen acceso a las mismas, se ve en la obligación de declarar la libertad de Aldama, que por cierto lo hizo rapidísimo. Ya podían los jueces ser tan rápidos para todo. Bueno, bien, dicho esto, fijaos lo que dice el fiscal anticorrupción. Curiosamente, dice: la confesión de los delitos coloca al investigado en una nueva situación, el fiscal, que desvirtúa uno de los motivos que determinaron la prisión, la destrucción de pruebas, o sea, dice que ya no puede destruir pruebas, y atenúa el otro, el riesgo de fuga, que se conjura eficazmente con las medidas cautelares que ha solicitado el fiscal, la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Es decir, le han retirado el pasaporte, le han dicho que no puede salir de España y que tiene que ir una vez a la semana al juzgado. Bueno, esto, decir que con esto no se puede escapar, a mí me da un poco de risa, y decir que ya no puede destruir pruebas, pues también. Bueno, dicho esto, el fiscal dice que al haber facilitado datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados y manifestando su plena disposición a seguir cooperando con la Administración de Justicia y dispuesto a comparecer, eso dice, cuantas veces sea llamado y prestar declaración a las preguntas que se le formularan por el magistrado y por el fiscal, interesa que se le ponga en libertad de modo inmediato, porque parece evidente que los riesgos y motivos que llevaron a acordar la medida de prisión provisional respecto a Víctor de Aldama han quedado atenuados y por ello se considera que hay que proceder a su inmediata libertad. Y el juez Pedraz, ante este hecho, no tiene más remedio, se ve totalmente obligado a dejar en libertad porque no hay nadie que pida que siga en prisión. No hay nadie. Las acusaciones populares no pueden hacer nada porque no conocen el procedimiento, no saben el punto en el que está, y de repente el fiscal pide esto. Es secreto. Y como solamente está la defensa de Víctor Aldama, y que es la que sabe lo que está pasando, y el fiscal anticorrupción, de quien depende el fiscal, que pide la libertad de Aldama, el juez Pedraz lo que hace es dejarle obligatoriamente en libertad, porque ya no hay supuestamente riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Y llegados a este punto es donde nos preguntamos: ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, depende del Fiscal General del Estado, de quien depende la Fiscalía, pide la libertad inmediata de Aldama? ¿Y por qué se monta este guirigay
de si es el pequeño Nicolás, de que si nos querellamos, de que si ha dicho que hay un sobre con 15.000 euros, de que si es un personaje, de que si la tía, que están diciendo por ahí, de que si la CIA, de que si el FBI, cuando le han dado una medalla, le ha dado una medalla Marlaska en 2022, ya lo sabéis, al mérito, bueno, todo esto, y de repente se empieza a hablar de Aldama cuando, si lo piensas fríamente, no ha facilitado ninguna información que no constara en los informes de la UCO. Yo dispongo de ellos, ya he hecho vídeos aquí, y no facilita ninguna información realmente relevante, ¿no? A lo de los, ya digo, los 15.000 euros Santo Cerdán, que haya, ¡buah! Eso ha sido tremendo, ¿no? O que Pedro Sánchez, que dijo que le quería conocer. Eso no es ningún delito, compañeros. No es ningún delito. Para nada. No, es que él dijo que me quería conocer. ¿Y qué? ¿Y qué? Y de repente toda España hablando de esto y quita el foco en el auténtico crimen que para mí se ha realizado con lo que ha pasado en Valencia y sigue pasando. Eso es una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Y la gente está hablando del sobre de 15.000 euros de Santos Cerdán o de si Pedro Sánchez le pidió o no conocerle. Y se pone el otro a decir, no, pues yo voy a decir más porque me ha llamado personaje y tal. Fijaos que, primero, me parece rarísimo que Fiscalía interese que salga de prisión inmediatamente. Y segundo, también me parece rarísimo la que se ha liado con estas tonterías y esa... No es una querella, es un acto de conciliación que han engañado a la gente. Esa conciliación frente al Aldama por lo que ha dicho que tenían preparada de antes de que saliera, porque se dijo ya antes de salir incluso sus declaraciones. Esto ya estaba preparado también. Me parece que estamos asistiendo ante un circo terrible para tapar lo que se quiere hacer y se ha hecho en Valencia. Me parece a mí. Y desde luego la libertad es obligada al juez. Le han obligado a dejarle en libertad. Vamos a ver lo que pasa, os seguiré informando. Llamamos a declarar al Aldama al juicio de Begoña Gómez, vamos a verlo. Pero esto os digo que huele muy, pero que muy mal. Pero muy mal, ¿eh? Un fuerte abrazo, dejadme likes, comentarios y suscribíos o hacéis miembros del canal si queréis apoyar un poco más mi contenido. Nos vemos en siguientes vídeos.